Pues vamos a comenzar con esta charla inaugural sobre este curso de Historia de España. Cuando me propusieron dar esta lección inaugural, se me ocurrió que estando aquí en Alcalá de Henares, patria de Cervantes, donde el cardenal Cisneros en un momento determinado pues influyó muchísimo con la creación de la universidad, en lo que quiso él como proyecto, crear la ciudad de Dios, la Civitas Dei, aquí en Alcalá de Henares, pues se me ocurrió que a propósito del Quijote, del gran genio de las letras que es Cervantes, podíamos poner unas reflexiones. Por tanto, esto lo vamos a titular A propósito del Quijote. No directamente sobre el Quijote, sino a propósito. Y lo primero que quisiera decir es que, ya que se pretende ver la dimensión trascendente de la historia, recordar que hay, aparte de lo que entendemos por historia, una filosofía de la historia y una teología de la historia. Diríamos que el más representativo de lo que es la teología de la historia en sus inicios fue San Agustín, en esa obra suya, La ciudad de Dios, Civitas Dei, donde tiene esta expresión: dos amores construyen dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad celestial, dice él, la ciudad de Dios, y el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, o lo que podríamos llamar Babilonia. Ambas están como el trigo y la cizaña unidas, pero los que tenemos fe, los que sabemos que estamos anclados en una historia de salvación, donde hemos conocido la cercanía de Dios en la encarnación del Verbo, sabemos que Dios está presente en la historia. Y aunque tengamos esa mezcla, vamos a decir, el caminar también por la herencia del pecado, de lo que es la ciudad de Babilonia, que desprecia a Dios y se autoafirma el hombre en sí mismo, también está presente la providencia de Dios y la acción de Dios. Y de una manera muy particular, desde la encarnación, todo nos habla de Dios. Jesucristo se ha hecho uno de nosotros y, por tanto, no solo ha tocado lo humano tangencialmente, sino que a partir de entonces todo lo humano habla de Jesucristo. Él es además la cabeza de la Iglesia y ha venido a establecer el reino de Dios que coincide en Él mismo. Jesucristo es el reino de Dios presente en la historia. Y de lo que se trata es de que todo lo que Él ha realizado en su propia persona, ahora se realice en cada uno de nosotros, no solo de manera individual, sino como el pueblo que Él ha querido formar, del cual es la cabeza, y nosotros por el bautismo somos miembros de su cuerpo. Por tanto, la Iglesia está al servicio del reino de Dios, que es hacer presente la gracia de Jesucristo que regenera el corazón del hombre y que hace posible vivir según las palabras mismas del Evangelio para establecer lo que es el designio de Dios sobre la persona, el designio sobre lo que es la propia realidad donde es acogida la persona, la familia, y desde la familia lo que es el construirse de nosotros o la sociedad en su ámbito social y político. Por tanto, querer prescindir de Jesucristo encarnado o de la historia de la salvación que desde siempre ha venido realizando Dios después del pecado es, diríamos, un reduccionismo de la historia. La historia no solo tiene un sentido de hechos que se suceden, realizados por el hombre o realizados por los pueblos o realizados por lo que se llama la civilización, sino que está presente Dios y hemos de saberlo descubrir. Una manera de descubrirlo es reconocer, en este caso, en esta parte donde vivimos, que es Occidente, las raíces cristianas de nuestro pueblo. Una de las cosas, diríamos, más contradictorias que se dio recientemente cuando se estableció ya la Carta Europea es querer prescindir de lo que llamamos las raíces cristianas de Europa y las raíces cristianas de Occidente. Papa San Juan Pablo II peleó hasta última hora para que se pudiera incluir dentro de lo que es la Carta Europea, lo que son las raíces, más allá de Atenas y de lo que es el derecho romano, pues todo lo que ha supuesto en el lenguaje Benedicto XVI, cuando estuvo en el Parlamento alemán, pues lo que supone Jerusalén, las tres grandes fuentes desde donde Occidente se ha ido edificando o construyendo, no al margen de la gracia de Dios, sino también con la gracia de Dios. Diríamos, lo que es la filosofía, la búsqueda de la verdad, la filosofía griega, lo que es establecer el derecho para la vida en común, el derecho romano, y lo que es la inspiración del cristianismo, Jerusalén,
de todo lo que significa la aportación cristiana desde el hecho de la encarnación. Por tanto, no queremos ser reduccionistas, tampoco queremos decir que la presencia de Dios anula todo lo que significa la iniciativa humana, personal y colectiva, o de los grupos y de los pueblos, porque van en sintonía. Siempre la libertad es una respuesta a una vocación que en nosotros viene desde la creación y después desde la redención en Jesucristo. Por tanto, nosotros nos situamos en el bando de un amor de Dios hasta el desprecio de nosotros mismos para poder construir con otros la ciudad de Dios. ¿Y qué podemos decir respecto a esta ciudad de Dios con lo que puede significar para redescubrir nuestra alma cristiana de España particularmente y también de lo que es el espacio en el que vivimos, Europa y Occidente? ¿Qué podemos decir del Quijote? Pues que el Quijote, obra de Cervantes, es, diríamos, algo que en la historia ocurre en un hombre que fue bautizado aquí en Alcalá de Henares, que estuvo en la batalla de Lepanto, que estuvo cautivo en Argel, que después, partiendo de su propia experiencia, toma este género literario de la novela para establecer los grandes principios de lo que es, en este caso, una civilización cristiana para él muy clara, respondiendo a sus propias inquietudes, a través de un género que es el caballero de la triste figura, o los caballeros andantes, o lo que son los libros de caballerías, que no es más que un género literario para después verter un contenido de lo que pueda suponer la civilización o la sociedad cristiana desde los principios fundamentales, también en este caso de lo que supuso después de la reforma de Lutero y lo que significó el desgarro de la cristiandad con el Concilio de Trento. Bueno, pues vamos a entrar directamente en el Quijote para ver exactamente cómo desde él Cervantes lo que ha hecho ha sido contribuir a darle alma católica a nuestro pueblo. No se escucha esto mucho, y más aquí en Alcalá de Henares, donde todos los años se da el premio Cervantes, pero se destacan de Cervantes otras cosas, o a veces incluso realidades que no responden nada a lo que es el espíritu católico de Cervantes, y por tanto lo que yo quisiera hoy, esta tarde, es reivindicar el espíritu católico de lo que supuso la creación de esta obra extraordinaria de lo que es lo clásico en España, que es, en este caso, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No lo puedo hacer sin antes darnos cuenta de que han pasado muchos siglos y lo que hoy experimentamos en este momento es lo que, diríamos, podemos calificar de manera sintética la deconstrucción de lo humano. De ahí partimos, porque esta ciudad de Babilonia, al margen de Dios, con indiferencia ante Dios, cuando no hostilidad ante Dios y la religión, da como producto final la deconstrucción de lo humano. La deconstrucción de lo humano, ¿qué significa? Pues que se han establecido los llamados dogmas laicistas que prescinden de la búsqueda de la verdad. Hay como una enfermedad de la razón que no se atreve a afrontar el tema de la verdad, y sin verdad, la libertad, que es la gran propuesta de la modernidad, se queda más que nada como a expensas de las propias emociones y sentimientos, más allá de lo que puedan ser incluso los instintos de la persona, y va a la deriva porque no está enganchada o no está vinculada a la verdad. Y con esto se ha dado lo que diríamos la falsificación de la conciencia moral. Esto es un tema, diríamos, dramático en estos momentos, pues que nos hemos quedado sin la luz suficiente para distinguir entre el bien y el mal, de tal manera que esta libertad que se autoafirma como independencia incluso de la propia naturaleza humana, incluso del cuerpo humano, una afirmación del individualismo hasta el extremo, conduce no hacia una sociedad y un espacio en nosotros dirigido por la verdad y el bien común, sino desde un individualismo donde al final lo único que cuenta no es la conciencia, que es santuario donde Dios habla al hombre para reconocer la verdad, sino una conciencia que decide con sus sentimientos y sus deseos lo que es la verdad y lo que es la realidad. Soy lo que siento, soy lo que deseo, y este es un drama que está derivando hacia la deconstrucción de lo humano. Pero lo que me interesa en este caso es distinguir bien los pasos que se han dado para esta deconstrucción. Primero, la abolición de la verdad. La verdad en cuanto tal es totalitaria, se dice. Después, una libertad que se autoafirma simplemente su carácter negativo, que es independencia y no vinculación, cuando hemos sido creados por Dios
y en este caso somos seres dependientes de la divina sabiduría de Dios que ha ordenado las cosas y por tanto nosotros somos libertad, pero también somos naturaleza. Y la razón lo que hace es descubrir la propia realidad del orden creado por la sabiduría de Dios y desde ahí, con los previos al acto de la libertad, reconocemos nuestro ser y nuestra libertad no es más que llevar a plenitud nuestro ser. Sabiendo que nuestra plenitud se llama cristiano. O sea, hay un texto precioso en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que dice: el Verbo encarnado revela al hombre el misterio del hombre y le descubre la vocación al don de sí. Es decir, que el hombre, eso que dijo Pilato, es Jesucristo, Verbo encarnado. Ahí es donde vemos la plenitud del humano. Por tanto, lo cristiano es la plenitud de lo humano. Y la vocación propia de la persona no es el individualismo y la separación, la negatividad de la libertad que busca simplemente la desvinculación del propio cuerpo, la desvinculación de la familia, la desvinculación de lo que es la tradición, la desvinculación de lo que es el espacio social. Ya por tanto, simplemente se queda con la soledad de sí mismo. Y esta es la falsificación de la conciencia. La conciencia siempre es un espacio, porque somos un ente relacional, para podernos descubrir los unos a los otros, de tal manera que, reconociendo nuestro verdadero ser y la naturaleza de nuestra persona, nos podamos encontrar en aquello que nos construye y nos construye juntos. Esta visión cristiana de la persona, ser en relación con Dios, ser en relación con uno mismo a través de la realidad de su naturaleza creada, ser en relación con su propia familia, con la tradición, con la religión, con su pueblo, con la política, cuando se destruyen esos vínculos y se llega a afirmar que el hombre simplemente es individuo y que desde lo que dijo en su momento Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, no hay más, diríamos, espacio social ni construcción en la historia que ponernos de acuerdo con lo que se ha llamado el contrato social o el contrato de lo que ahora es nuestros parlamentos, que quieren ser, diríamos, permisivos hasta el extremo y neutrales respecto incluso de lo que es el hecho, diríamos, de la trascendencia humana, de lo que es la vocación de encuentro con Dios y, por tanto, de la trascendencia incluso más allá de la muerte. Esto es lo que yo califico como deconstrucción de lo humano. ¿Qué respuesta podemos dar a esta situación? Bueno, pues empecemos con Cervantes. Él imagina con este género literario a alguien que quiere dar respuesta a esta situación que en 1605, cuando se escribe esta novela, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues ya va sufriendo lo que ha sido primero la ruptura de la cristiandad con el hecho de la libre conciencia, la libre, en este caso, trato de la propia escritura y, por tanto, el comienzo de una concepción reduccionista de lo que es la libertad y de lo que es la persona. Bueno, pues el Renacimiento viene a querer colocar al hombre en el centro, descubriendo todo lo que significa la sabiduría pagana y todo lo que es la vuelta al pasado, y cuando se quiere colocar al hombre en el centro, se desplaza a Dios. Cervantes parte de este momento. Y entonces, ¿él qué piensa? ¿Cómo responder a esta situación? Bueno, pues no se puede responder simplemente pensando, sino actuando. ¿Y actuando cómo? Saliendo de la propia situación. Y entonces él se imagina, en este género literario que él organiza, como un caballero andante que siente una vocación de respuesta ante la situación que se está creando y que tiene una misión. Y esto es lo primero que quisiera destacar. El Quijote, después de haber leído muchos libros de caballería, después de llegado a lo que se llama pues, su propia locura, lo que decide es armarse caballero y salir a combatir una situación. ¿Para qué? Para deshacer los entuertos, para solucionar los agravios, para salir en defensa de las mujeres o de las doncellas, de los huérfanos, de los desvalidos, de los menesterosos. Y por tanto, entiende su vida como una misión. Creo que en este curso de historia lo que se aprende es eso mismo. No solo que pensemos o repasemos la historia, sino que nos sintamos convocados a una misión que parte de una visión misma de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad y de lo que es el mismo construirse de la sociedad, incluso en el ámbito de la política. Bueno, pues para eso necesitamos también corregir nuestra mirada. Cuando ya él decide a su Rocín llamarlo Rocinante, cuando él decide ponerse un nombre, ya no será Quijano, sino Quijote, y además de la Mancha.
cuando ya se pone ya los propios atuendos del caballero y sale de su pueblo, ¿a dónde va? Yo tengo una visión del Quijote muy de Unamuno, que es el que más me introdujo en la lectura del Quijote, donde compara la vida del Quijote con la vida de San Ignacio de Loyola. Son dos personajes que Unamuno, en la vida de Don Quijote y Sancho, relaciona. ¿Dónde van? Donde les lleve Rocinante, es decir, donde el instinto animal, es decir, con una confianza absoluta, pero con un espíritu de misión, de vocación y de aventura, para salir al paso de todos los entuertos, de todos los desagravios, de todas las necesidades. Ya tiene el nombre, Quijote, ya tiene el nombre del caballo, Rocinante, y tiene a quien ofrendar todas sus batallas y todas sus aventuras. En este caso, a Dulcinea, que relacionamos con Aldonza Lorenzo, una de las mujeres que posiblemente él conoció en su juventud y que en ningún momento le presentó ninguna voluntad de estar con ella, sino que la idealiza y tiene, diríamos, como una visión de lo que es la trascendencia de la belleza, dándole nombre. Será Dulcinea del Toboso, y a ella le quiere ofrecer todo lo que van a ser sus aventuras, todo lo que van a ser sus sufrimientos, incluidas sus derrotas. Bueno, pues ya tenemos organizado Don Quijote. Sale de la aldea, sale con Rocinante, sale con las armas y el atuendo propio de un caballero, y lo primero que se encuentra es con una mirada diferente sobre la realidad. Y en esto quisiera incidir. Cuando llega la primera venta, donde después de estar todo el día cabalgando, pues ya necesita encontrar un descanso y un reposo, ve allí dos mujeres de la vida, dos rameras, y la mirada de Don Quijote redime la realidad. En vez de ver dos mujeres de la vida, ve dos doncellas. En vez de ver una venta, ve un castillo. Es más, está esperando que suene el aviso para que lo reconozcan como caballero andante y lo reciban como tal. En ese momento suena el cuerno de un porquero, porque va a retirar a los puercos, y él lo entiende como el cuerno de un enano que anuncia su llegada al castillo, donde para recibirle están estas dos doncellas. Con su mirada empieza a redimir la realidad. Claro, uno puede pensar, esto es una fantasía, y lo es, pero nosotros también podemos aprender a mirar de tal manera que, más allá de las deficiencias, nosotros podamos recrear la realidad. Y esta es una visión para un hombre de fe, para una mujer de fe, que más allá de lo aparente sabe ver detrás lo que de sí puede dar la propia realidad. Bueno, pues en esta venta, con esa mirada, con esa misión que él entiende, va a comenzar pues toda una historia que comienza por armarse caballero. Él quiere armarse caballero, como en su momento también San Ignacio de Loyola, cuando sale ya de Loyola y llega a Montserrat, pues pasa la noche delante de la Santísima Virgen María para poder también velar y armarse ya para la misión que entiende que la providencia le ha marcado a Ignacio de Loyola, como en este caso al Quijote. Y se deja armar caballero por el ventero de una manera muy elemental, cogiendo el libro de cuentas como si fuera un libro de oraciones. Las mismas mujeres que él llama doncellas, con la espada, pues le tocan el pescuezo, le ponen la espada para armarlo caballero, y desde ahí empieza su aventura. ¿Qué hemos alcanzado con este comienzo? Pues hemos alcanzado que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nuestros pueblos, tiene una vocación y tiene una misión. ¿Cuál es la misión de España? España se ha reconocido a lo largo de la historia como un pueblo que ha sido totalmente atravesado por la tradición católica, y Cervantes lo que quiere es ponerlo en evidencia, de tal manera que sea un pueblo que se reconoce con una vocación, se reconoce con una misión y que va generando un alma. O sea, la sociedad no es un conglomerado de individuos, como se pretende ahora con el individualismo, con una libertad que no tiene norte y con una verdaderamente exaltación de lo propio que es el sentimiento de cada uno y su propio deseo. No, no, los pueblos tienen alma. Y el alma plasmada a lo largo de toda nuestra historia en España ha sido por la tradición católica. Y por tanto, el Quijote va a contribuir, como un gran, diríamos, exponente de lo clásico en España, a que se genere entre nosotros
lo que llamaríamos, si hubiera podido ser así, las raíces cristianas de nuestro pueblo o el alma católica de España. Quien no lo ve así no va a entender nunca España. Es verdad que ahora estamos en unos momentos donde, si he llamado que se da la deconstrucción de lo humano, está, diríamos, como puesto entre paréntesis esta alma católica de España. Pero para eso está este curso, para reintroducir y para encontrar personas que, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, estén dispuestos a abrirse camino con la aventura, con la misión y con una mirada que sea capaz de redimir la realidad de España y todo lo que ha supuesto España en la historia, llevando la fe a otros pueblos de Hispanoamérica y llevando a Filipinas, etc., ¿no? Bueno, pues hasta aquí, diríamos, la primera salida del Quijote. Alguno puede pensar, bueno, esto es traer las aguas a su propio molino. No, pero es ponernos en la propia mente de aquel que genera un género literario para verter una serie de contenidos y que cada uno es libre de poderlos interpretar a su modo. Yo con Unamuno doy esta visión. Es más, Unamuno pensaba que el propio Quijote lo que al final es un trasunto de Jesucristo, porque él todo lo que va a hacer va a ser sufrir, llevar adelante batallas que son imaginadas pero que son reales, y todo lo que va a conseguir a lo largo de todas sus aventuras son derrotas, pero como Jesucristo, que al final su derrota máxima es la ofrenda de su vida en la cruz. Una vez que el ventero le dice, pero es que los caballeros no van así sin más, sin provisiones, sin camisas, sin atuendos y sin algún escudero que lo acompañe, el Quijote vuelve otra vez a su pueblo y es allí donde conoce a Sancho y lo toma como escudero y empiezan de nuevo una aventura, a pesar de todo lo que han sido las reticencias del bachiller Sansón Carrasco, o del cura, o del barbero, que eso ya son, diríamos, las normales deficiencias y reticencias que alguien nos dice siempre. Pero tú, ¿a dónde vas? ¿Pero tú qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a seguir esta...? ¿Y tú piensas que vas a arreglar el mundo? Pues mira, yo voy a ser instrumento en manos de Dios para contribuir a mi modo, en la medida de lo posible, para que no se pierda el alma católica de España o no se pierda lo que es una visión trascendente de la realidad, incluso contribuir con mi mirada y mis acciones a redimir la propia realidad, que él llama así, deshacer entuertos. ¿Y cuántos entuertos hay que deshacer en estos momentos? Bueno, pues tenemos ahí una cantidad de ideologías que desde el Renacimiento y la Reforma han venido haciéndose presentes. Desde lo que significa el humanismo, que va prescindiendo de Dios, pasando por la Ilustración, pasando por la Revolución Francesa, viniendo después con el iluminismo y lo que es el liberalismo, lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, todo han sido ideologías que se han hecho presentes y también se han hecho presentes a su modo en un pueblo que estaba tocado y enraizado en lo que es el propio cristianismo desde el hecho de la encarnación y por tanto con alma católica. Hoy todas esas ideologías combinadas, juntas, pues están dando origen a lo que es, diríamos, otra realidad, que son, digamos, pues las presencias de este individualismo que acaba, diríamos, desde el contrato social con una sociedad permisiva y un Estado permisivo, pues buscando simplemente el utilitarismo y el hedonismo, no hay más. O sea, no hay más en lo que se ofrece, y una neutralidad del Estado que no se ocupa más que de lo que son la presencia de las decisiones de las mayorías, pero no respondiendo ni buscando juntos lo que es la verdad del hombre y de lo que pueden ser realidades prepolíticas, como es la persona humana, como es la propia familia y como es la realidad hermosa de lo que es el origen de la vida humana desde el matrimonio, etc. Bueno, pues ya va con Sancho. Sancho parece que sea, frente a la fantasía del Quijote, que sea el principio de la realidad, lo que le va a poner la realidad cruda y dura de lo que son las cosas que les van a suceder. Pero es verdad que también Sancho irá sufriendo su propia evolución, de tal manera que en algún momento ya se va asemejando al propio Quijote, y también el Quijote, escuchando los refranes de Sancho, van a tener ahí una simbiosis entre los dos. La primera batalla, cuando sale con Sancho, es contra los gigantes que se le muestran en los molinos de viento. Esto para mí es verdaderamente extraordinario. El Quijote de unos 30 molinos de viento y piensa que son gigantes que vienen a destrozar verdaderamente a lo que es la persona humana, o que vienen a destrozar lo que son los bienes propios de la persona, y él tiene que enfrentarse con los gigantes. Le dice Sancho, ¿pero dónde vas? Si son molinos de viento. ¿Cómo que molinos de viento? Son gigantes. Entonces activa al propio Rocinante y va contra el primero de ellos, que cuando se mueve con el viento, con las aspas, lo derriba del caballo y le echan al suelo.
Bueno, ¿qué podemos aprender de la primera batalla con Sancho? Que las realidades no son simplemente las realidades domésticas. En el mundo existen las ideologías, en nuestra sociedad existen las ideologías y existen las estructuras de pecado. Y a veces la lucha, como nos decía San Pablo cuando nos viste, diríamos, para la lucha grecorromana, dice, nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre, es decir, contra nosotros mismos, sino que es también la lucha contra los principados, las dominaciones, los espíritus, es decir, todos aquellos que de una manera velada pretenden gobernar el mundo y hacer del mundo la propia Babilonia o la ciudad terrena que se enfrenta a Dios o prescinde de Dios. Por eso no rechaza, dentro de esta fantasía del Quijote, la lucha contra los molinos de viento. Hoy, esta lucha, que es verdaderamente desproporcionada, a veces uno se siente pequeño, como se sentía el Quijote, frente a las grandes ideologías, los grandes movimientos que gobiernan y que solo nos quieren pues, para reducirnos a ser consumidores o que tienen su imagen del mundo y lo que prefieren de nuestra libertad es nuestro voto y nada más, para poder gobernar el mundo según sus propias ideas. Y por tanto, ¿quién se atreve a hacer frente a los molinos de viento? Pues aquí tenemos un alma católica que sale con su espíritu caballeresco, una vez que ha sido ya armado caballero, para enfrentarse no solo a las realidades, diríamos, minúsculas, ordinarias de cada día, sino contra los gigantes que puedan hacernos frente respecto a las realidades que consideramos que son la bondad, la belleza, el bien, el orden de la sabiduría creadora de Dios y lo que significa el espacio del bien común de una sociedad que se organiza desde los bienes propios de la persona compartidos en el espacio social. Es una manera de interpretar lo que es la lucha del Quijote contra los molinos de viento. Ya estará Sancho recordándole que no, que son molinos de viento. ¿Y cuántas veces me lo han recordado a mí? ¿Pero dónde vas? Pero hemos de aprender a leer la historia, no solo con esa dimensión donde está presente siempre Dios, sino también los movimientos internos, los espacios subterráneos, donde el príncipe del mal organiza también sus estructuras de pecado para desorganizar el plan mismo de Dios creador y redentor. Nosotros hemos dicho que queremos construir con la gracia de Dios la ciudad de Dios y eso lleva al amor a Dios por encima de todo, pero también al desprecio de nosotros mismos. Por eso una derrota, en este caso la del Quijote frente a los molinos de viento, no le desanima. Sino una derrota es simplemente un impulso más para continuar la lucha. Y no se cansa el Quijote, se levanta, es decir, todo molido por las aspas del molino de viento que lo han derribado, pero de nuevo va a reemprender la tarea. Hemos de pensar que Cervantes está escribiendo, como os he dicho, en el comienzo del siglo XVII, 1605 es la novela del Quijote. Y por tanto ya todo lo que él ve son los movimientos de una sociedad en la que desaparece el gran espíritu de lo que engendró, especialmente en Europa y que trajimos nosotros después a los pueblos hermanos de América, lo que era el espíritu propio de la fe católica, que tiene a Dios como centro, lo que llamamos teocentrismo. Solo el hombre está bien centrado cuando Dios está en el centro. Si prescindimos de Dios no sabemos ni nuestro origen, ni sabemos el fundamento de nuestra existencia, ni conocemos nuestro destino eterno. Y entonces todo esto que lo explica la revelación y la fe cristiana y que es compatible con la filosofía, y lo he explicado siempre desde las raíces metafísicas, que son la explicación de la totalidad en cuanto a totalidad, está en esos momentos en que escribe Cervantes desapareciendo por la herida de la reforma de Lutero y por un concepto negativo de lo que es la propia libertad. Luego ya se ha manifestado en toda su expresión lo que significa el abandono del orden de la creación, el abandono de la propia filosofía en la metafísica y por tanto de lo que es el conocimiento de la naturaleza y de la ley natural y por tanto quedarnos con lo que se ha llamado desde entonces del Renacimiento el humanismo y después en el campo propio de la teología el giro antropológico. El giro antropológico no es más que desplazar a Dios para colocar al hombre. Y en unos instantes, a veces, en el comienzo, se entroniza la razón, incluso se la diviniza. Otras veces se entroniza la libertad y se la hace voluntad de poder y superhombre.
Otras veces se entronizan los sentimientos y llevamos a una sociedad emotivista, como la que vivimos nosotros y derivamos en el postmodernismo, con esa sociedad donde se exalta el deseo y el sentimiento, o incluso los propios instintos, para que desde una voluntad de autonomía radical del individuo, pues llevemos nosotros adelante nuestro proyecto de vida que no tiene ya puentes de comunicación con los demás. Bueno, pues todo esto que él puede ver representado, o al menos desde esta visión que yo estoy exponiendo, lo podemos ver representado en los molinos de viento, pues no le derrotan, sino que va a continuar adelante. Bueno, pues se ha dado un giro muy importante desde lo que significa el abandono de la metafísica, no quiero insistir en esta cosa para no cansar a los alumnos, para entronizar como filosofía primera, así se llama la metafísica, a lo que es el evolucionismo. Y el evolucionismo, en este caso, que no la evolución, sino el evolucionismo como filosofía primera, es decir, explicación de la realidad total como total, es decir, la totalidad desde la totalidad, dice que venimos del azar, dice que venimos de la casualidad y, por tanto, no hay criterio de lo humano, sino solo hay voluntad del individuo. Y, por tanto, se ha destrozado todo lo que es, diríamos, el edificio que había construido la propia realidad católica, descubriéndonos como seres creados por Dios, por tanto, ordenados según su sabiduría creadora, heridos por el pecado, pero redimidos por Jesucristo con la capacidad de alcanzar el hombre nuevo. Bueno, desde ahí, desde esa filosofía primera, el evolucionismo, que al final da como producto que venimos del azar, pues ha venido todo lo que Benedicto XVI ha llamado la dictadura del relativismo, con ello la cultura de la muerte y todo lo que ha sido, pues, el buenismo, el consensualismo en el cual vivimos, hasta llegar a lo políticamente correcto, donde parece ser que las grandes virtudes que Dios nos regaló en el bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, han sido sustituidas por, en vez de fe, pensamiento único, en vez de esperanza, progreso, y en vez de caridad, pues simplemente emociones y sentimientos y emotivismo. Es decir, diríamos, son vacíos de lo que era verdaderamente el gran bien y la trascendencia de la persona con las virtudes teologales para poder vivir según lo que Dios ha pensado y ha querido para nosotros y nos ha regalado en la propia redención. Hay que unir a esto, como molinos de viento, todo lo que ha dado de sí la revolución llamada sexual, donde con las primeras entradas se separó la sexualidad de la procreación, se separó la sexualidad del matrimonio y se separó la sexualidad del amor. Por tanto, la sexualidad ha quedado totalmente banalizada para al final poder afirmar que ni siquiera la sexualidad forma parte de una dimensión esencial de la persona, sino que es una creación cultural y, por tanto, con ella la ideología de género, que ha derivado después en la teoría queer, y ahora, diríamos, estamos en una situación, desde lo que se entiende ya cada uno en su propia libertad individual, donde el cuerpo ya no cuenta para nada, y donde caminamos, según esta filosofía primera del evolucionismo, hacia el transhumanismo, más allá de los límites de la propia naturaleza humana, y el posthumanismo. Bueno, ya tenéis ahí contenidos para saber lo que es la pelea contra los molinos de viento. Siguiendo adelante lo que diríamos es la obra de Cervantes, a mí me gustaría destacar algunos textos para ver que Cervantes es eminentemente católico. Es verdad que su vida es muy azarosa, es verdad que ha tenido ocasiones para vivir en una situación límite, como es el cautiverio en Argel, el apostata de la fe, de lo que ha sido su vida matrimonial, que también es dificultosa, y todo lo que ha seguido como, diríamos, aspiración de encontrar una situación estable en su vida que no la pudo conseguir ni siquiera al final. Pero murió como miembro del terciario franciscano, con el hábito franciscano, y por tanto no renunció en ningún momento a su espíritu católico. Quisiera yo leerles una página para ver lo culto que es Cervantes respecto a lo que es la escritura y a lo que es el conocimiento de la tradición católica. Y la tradición católica tal como la conoce con lo que ha sido, diríamos, el Concilio de Trento. Les voy a leer una página preciosa para que veamos cómo esto, respecto a la última de las afirmaciones que yo hacía de la revolución sexual, él tiene su propia visión de lo que es el matrimonio anclado en lo que es la belleza de la Escritura. Dice, en el capítulo 33 de la primera parte, dice esto
respecto de lo que es el matrimonio cuando está dentro de esa imagen que él ha creado con el curioso impertinente, y cómo le da una respuesta de lo que es la verdad del matrimonio. Dice lo siguiente: cuando Dios crió a nuestro primer padre en el paraíso terrenal, dice la Divina Escritura que infundió Dios sueño en Adán y que estando durmiendo le sacó una costilla del lado izquierdo, de la que formó a nuestra madre Eva, y en cuanto Adán despertó y le miró, dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Dios dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una misma carne. Y entonces, dice Cervantes, fue instituido el divino sacramento del matrimonio, con tales lazos que sólo la muerte puede desatarlos. Y tiene tanta fuerza y virtud este milagroso sacramento que hace que dos personas diferentes sean una misma carne, y aún hace más en los buenos casados, que aunque tienen dos almas, no tienen más que una sola voluntad. Y de aquí viene que, como la carne de la esposa sea una misma como la del esposo, las manchas que en ella caen o los defectos que se procura redundan en la carne del marido, aunque él no haya dado, como queda dicho, ocasión para aquel daño. Porque así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano lo siente el cuerpo, por ser todo una carne misma, y la cabeza siente el daño, etc. O sea, es una página hermosísima para ver que no se trata de una fe en general, sino una fe que tiene encarnación en Jesucristo. Lo podríamos ver en otros momentos donde él habla de la encarnación del Verbo y de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si nos da tiempo lo veremos. Y donde se resalta la presencia de Cristo resucitado y glorioso, que continúa presente en la historia y de manera particular en los sacramentos. En este caso, esta relación al sacramento del matrimonio, como podríamos hacer otras relaciones a otros sacramentos. En un momento determinado, Cervantes se plantea la misión de las letras y de las armas. Se puede leer esta reflexión que él hace en un discurso que llamamos el discurso de las armas y las letras, en el capítulo 38 de la primera parte. No podemos leerlo todo, pero yo en este caso también les indico que si quieren profundizar en lo que él entiende, en lo que es las armas y las letras y la importancia de ambas, pues lo pueden mirar en el capítulo 38. Ahora entramos, si os parece, en la segunda parte. La segunda parte del Quijote es una parte, diríamos, ya elaborada después de los sucesos con Avellaneda y de todo lo que ha significado el proceso de recomposición de Cervantes para continuar con la segunda parte del Quijote. En el capítulo 18 de la segunda parte, para entender bien lo que en este caso son las características y las propias virtudes del caballero andante, para que entendamos que más allá de la fantasía y del género literario que establece Cervantes, es importante, ya no lo puedo leer porque si no nos alargaríamos, pero al menos alguna pequeña descripción. ¿Qué entiende él por caballero andante? ¿Qué entiende él por su misión y su propia vocación? Pues dice, en este caso, cuando está en la casa del caballero del verde gabán, en el capítulo 18 de la segunda parte, dice: un caballero andante tiene que ser experto en jurisprudencia para conocer bien la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que le es suyo. Debe conocer la teología, debe conocer la astrología, la medicina y las matemáticas, y debe, más allá de todos estos principios, ser adornado con estas virtudes. Y esto es importante que lo escuchemos nosotros, porque si nosotros queremos colaborar en llevar adelante la ciudad de Dios con vocación, con misión, con una mirada que redime la realidad y con una voluntad pertinaz, más allá de las derrotas, para continuar siendo colaboradores de Dios y de Jesucristo y la Iglesia para establecer en el mundo el reino de Dios o la ciudad de Dios, dice: el caballero andante, es decir, nosotros, hemos de estar adornados con las siguientes virtudes. Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que nos dan el modo de conocer de Dios, que ponen nuestro deseo en lo que es la vida eterna y lo que es la participación del mismo amor de Dios, que es la caridad, que nos hace posibles amar como Él nos ama. Deben guardar la fe en Dios y a su dama,
En este caso, esta imagen de Dulcinea del Toboso, que ahora leeré la descripción que hace de ella, que es como una idealización de la belleza entendida como los trascendentales, la belleza, la bondad, lo que significa el ser en su realidad trascendental, pero en este caso él pone todos estos atributos en Dulcinea del Toboso y por tanto guardar fidelidad a la belleza, encarnada en este caso con un amor grande de quien se sabe enamorado de Dulcinea. Ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, generoso en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y, en fin, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida mantenerla. Esto es importantísimo. Hay tres momentos en que Cervantes, en la figura del Quijote, dice que uno puede estar dispuesto a dar la vida. Este es uno de ellos. Después resaltaré otros dos. Pero uno tiene que estar dispuesto a dar la vida por la propia verdad, que no es una verdad abstracta. Es la verdad de Dios en nosotros y, por tanto, es el designio de una sociedad que, según los órdenes previstos por Dios en la creación y en la redención, son para la perfección de lo humano, que es lo cristiano. Eso es todo lo que es, diríamos, el caso serio de la vida de los mártires. Los mártires son el exponente más grande de lo que significa la dignidad humana, que está dispuesta por la propia verdad, en este caso por Dios, por la religión, por lo que son las propias dignidades de la persona humana, de la patria, etc., estar dispuesto a dar la vida. Bueno, pues esto es lo que él describe como caballero andante, digo yo, para que entendamos bien que detrás del género literario y detrás de la fantasía pues está todo lo que serían los principios y las virtudes que deben inspirar cualquier acción individual, familiar, social o política para establecer la ciudad de Dios. En un momento determinado, él habla también en otra ocasión, dentro de una venta, en esos discursos que organiza a propósito de una cena en que están todos cenando y que el Quijote toma la palabra, sobre la guerra justa. No tenemos ahora tiempo para mirarlo, pero diríamos es verdaderamente importante que en este momento, siglo XVII, más allá de lo que se había podido decir después, entiende que hay 5 razones por las cuales se pueden emplear las armas para defender la causa de Dios, para defender lo que es la propia dignidad y la honra, lo que es la propia propiedad, lo que es la patria, etc. Y tiene una reflexión en la que afirma de Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero hombre y como tal legislador. El legislador nuestro y por tanto lo que hace un cristiano, en este caso un católico, es seguir a aquel que siendo legislador sabe que le da un plus de conocimiento de la propia realidad, de los bienes propios de la persona y de lo que tiene que ser la vida personal, familiar, social y política para poder llevar adelante un designio con otros. Pero no hasta el extremo de generar, diríamos, una sociedad donde una virtud menor, que es la tolerancia, se entronice como la gran virtud mayor y lleve a la permisividad de tal manera que las mayorías lo único que hacen es que simplemente lo que cada uno desea pueda ser legislado de tal manera que simplemente no haya confrontación de unos con otros. Lo que se llama no el bien común, sino el interés general, que no es lo mismo. O los derechos individuales, que no es lo mismo. Pero en fin, en este caso vamos adelante con otros aspectos de El Quijote. Hay una parte que es verdaderamente, para mí, diríamos, una joya, que es cuando, dentro del desarrollo del proceso que llevan entre Don Quijote y Sancho, se le promete, pues ya con la burla que sufren en la casa de los duques, se le ofrece a Sancho ser gobernador de la ínsula Barataria. Bueno, pues hay aquí, dentro de lo que es esa parte en la que Don Quijote habla con Sancho y le aconseja, un pequeño tratado de lo que es, diríamos, entiendo yo, un tratado sobre la realidad del príncipe cristiano. O sea, lo que domina en esos momentos es el príncipe de Maquiavelo, que es una manera de entender la política. Pero aquí hay otra realidad, para que veamos el alma católica de Cervantes y lo que es verdaderamente, lo que puede ser una inspiración para lo que puede ser el gobierno en este caso, o un tratadito en esta época, estamos en el siglo XVII, del príncipe cristiano. Entre los consejos
que le da Cervantes para que él sea un buen gobernador de la ínsula Barataria están los siguientes. Dice: en primer lugar, querido Sancho, tienes que tener temor de Dios, porque en él está la verdadera sabiduría. Recuerdo yo que cuando estuvo Benito XVI en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y en otros momentos en que ha tenido verdaderas conferencias que son joyas para nosotros, hace referencia a que Salomón, para gobernar, pidió la sabiduría. La Sagrada Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué tiene que hacer un príncipe cristiano? ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene vocación, misión de llevar adelante el espíritu cristiano en su propia persona, en su propia familia, en su propio ámbito donde vive, en su propia ciudad, en su propia sociedad donde vive? Comenzar por el temor de Dios para adquirir la verdadera sabiduría. Temor de Dios no es el miedo a Dios, sino el saberse criatura dependiente del amor de Dios, ordenado según su sabiduría, con lo que llamamos la propia naturaleza de la persona, de la cual deriva la ley natural. Dice, en segundo lugar, temor a Dios primero para adquirir sabiduría. Segundo lugar es conócete a ti mismo para no hincharte. Conócete a ti mismo, era el gran principio nostete ipsum, conócete a ti mismo, de los filósofos griegos, ¿no? Conocerse a sí mismo para conocer las propias limitaciones, y que Cervantes las tiene como propia experiencia. Él se sabe pecador, él se sabe atribulado, él se sabe, pero tiene que conocerse a sí mismo para que, en este caso, el ámbito del poder no le pierda, sino que sea capaz de moderar sus impulsos y, conociéndose a sí mismo, ser capaz de llevar adelante una misión que le trasciende, como es en este caso gobernar, y gobernar según los principios de lo que es establecer el bien de las personas, poner los fundamentos propios de una sociedad que tiene como, diríamos, espacio el bien común. Dice, haz gala de la humildad de tu linaje. O sea, no se puede nunca alcanzar la verdad si no tienes la llave de la humildad. La humildad es la virtud que abre a todas las virtudes. Y por tanto, uno que gobierna tiene que ser humilde, partiendo del temor de Dios para adquirir sabiduría, partiendo del conocimiento de sí mismo para no hincharse, darse cuenta de las deficiencias propias que tiene y también de las virtudes. Y en este caso, haz gala de la humildad de tu linaje, no renuncies a lo que eres, porque se es más por las virtudes que no por el linaje. Es decir, las virtudes te hacen más digno que no que lo puedas recibir simplemente como herencia de lo que se te ha dado. Para que siempre estés guiado por la prudencia. La sangre, dice, se hereda, la virtud se conquista y la virtud vale por sí misma lo que no vale la sangre. Fijaos la serie de realidades que él pone para, diríamos, pequeño tratado de lo que pueda ser el príncipe cristiano. Nunca te guíes por el favoritismo. Que hallen en ti compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las alegaciones del rico. Promueve y busca siempre descubrir la verdad entre las dádivas del rico y los sollozos del pobre. Cuando tenga lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente. Si acaso doblas la vara de la justicia, no sea con el peso del soborno, sino con el de la misericordia. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena. Si alguna mujer hermosa viene a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera con sosiego la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón. Al que hay que castigar con obras, no lo castigues con palabras. Al culpado considéralo hombre digno de misericordia, etc., ¿no? Luego le da una serie de consejos, más, diríamos, de minucias, de cómo tiene que vestir, de cómo tiene que arreglarse, de cómo tiene que establecer la justicia. Bueno, pues aquí tenemos, frente al tratado del Príncipe de Maquiavelo, un tratadito del príncipe cristiano que nos ofrece esa riqueza de un espíritu que solo un católico puede escribir. Y por tanto es una inspiración para también en estos momentos, diríamos, de deconstrucción de lo humano, volver al hecho de las virtudes y el hecho de las virtudes en el gobierno, bien sea personal, bien sea propio de los padres en la educación de sus hijos, bien sea en las misiones y profesiones de cada uno de nosotros, y bien sea también en lo que es el gobierno político, ¿no? Hay un momento, y estamos acabando, en el que él es consciente también de que su lucha es una lucha que tiene, diremos, unas dimensiones, pero hay otra que es muchísimo más grande. En un momento, cuando ya salen de la casa de los duques, cuando, diríamos, habla sosegadamente con Sancho, dice
esta expresión que tantas veces se resalta en el Quijote respecto de la libertad. Y después, a continuación, otra imagen que nos va a dar todavía más contenido al hecho de la libertad. Dice, la libertad, que es la gran propuesta de la modernidad, y que ha sido al final una libertad perversa por estar, como hemos dicho, desenganchada de la verdad y sometida simplemente a las emociones y a los instintos, dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por tanto, es una libertad recibida, es una libertad dada, y es una libertad que tiene las dimensiones de un ser creado y por tanto ordenado según la sabiduría de Dios. Y por tanto esa libertad tiene como don del cielo enraizarse en la propia realidad del don. Y este don es lo que llamamos naturaleza, donde se nos ha dado previo a la libertad el don de lo que somos. La libertad se engancha en lo que somos para llevar a la vocación del don, porque se nos ha dado la libertad para que siendo inteligente podamos nosotros amar, que es el gran contenido de la libertad, o podemos darnos y entrar en relación con otros. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, tanto como por la honra es diríamos, la especificidad de lo que significa la dignidad de lo humano, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueda venir a los hombres. Se puede aventurar la vida. Antes hemos dicho que se puede aventurar la vida y dar la vida por la verdad, ahora por la libertad. Fijaos en qué mundo estamos y qué lejos estamos de la civilización cristiana, porque este mundo que tenemos organizado ahora, con la deconstrucción del humano, es un mundo, diremos, que quiere destruir la civilización cristiana y destruirla desde sus bases, lo que es la propia persona, lo que es la familia, el matrimonio y lo que es el espacio de las relaciones para construir juntos el bien común. La libertad es una libertad creada en un ser que es relacional y, por tanto, nos da el espacio para que, reconociéndonos lo que somos, todas las leyes y decisiones de los parlamentos respeten lo que somos, y para eso es la libertad. Y por eso puede haber un bien que sea común, no un bien decidido simplemente por las mayorías y los consensos, que pueden estar muy lejos. Ejemplo, un parlamento que decide la muerte de los inocentes. ¿Eso qué decisión de la libertad es? Bien en la vida naciente, bien en la vida terminal. O sea, nos diríamos es la destrucción y deconstrucción del humano. Por eso la libertad es un don del cielo encarnado en nuestro ser para que pueda llevar la perfección de nuestra persona en el ámbito personal, en el ámbito familiar, social y político. Bueno, pues a continuación en este mismo capítulo se encuentra, después de haber salido de la casa de los duques, se encuentra con unos labradores que llevan una serie de imágenes que las van a llevar a su pueblo para colocarlas en el retablo, ¿no? Dice, están cubiertas con unas sábanas blancas y cuando se encuentra Sancho y Don Quijote con estos, dice, ¿qué es esto? ¿No? Igual que los molinos de viento, allí ven unas sábanas que cubren una serie de, ¿qué es esto? Y descubren las sábanas blancas y están allí, pues San Jorge, está Santiago Apóstol, está San Martín, está San Pablo, todos ellos en caballos, ¿no? Y entonces él dice, caramba, estos sí, estos pelearon por la causa de Dios. Y fijaos lo que dice. Dice en un momento determinado, he tenido por buen agüero, hermanos, haber visto lo que he visto, que son estas imágenes, porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas, pero la diferencia que hay entre ellos, entre yo y ellos, es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos, porque el cielo requiere fuerza. Yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. Pero si mi Dulcinea del Toboso saliese de los que padece, mejorándose mi ventura y aquilatándoseme el juicio, podría ser que encaminase mis pasos por el mejor camino del que llevo. En el fondo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Es lo que estás reflexionando. ¿Trabajar a lo divino o trabajar a lo humano? Hay un momento que le he dicho que diría lo que no, en este caso no es santo, Don Quijote dice respecto de Dulcinea del Toboso. Y si lo encuentro ahora mismo, se lo leo, porque es importante que entendamos que esa idealización de su dama tiene resonancias de lo que
yo he visto en este caso, dada la cultura católica de Cervantes, en el Cantar de los Cantares, cuando se habla del alma y del amado, o del amado y la amada. Fijaos lo que dice Dulcinea del Toboso. Dice, su nombre, porque aquí ha hecho referencia, si Dulcinea me concediese tal, para trabajar por lo divino, dice, su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha, su calidad, por lo menos, ha de ser princesa, pues es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil de manos, su blancura de nieve. Ella, Dulcinea, pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser. ¿Quién es Dulcinea del Toboso? ¿Y qué es esta exaltación de la belleza si no es un trascendental? Que va unido al ser, a la bondad, y a lo que significa pues, todo lo que hemos entendido desde la metafísica, los trascendentales del ser. Es verdad que es mucho lo que yo estoy diciendo, pero también es legítimo, y lo hago de la mano de Unamuno, hablar de esta manera para que lo católico no se diluya simplemente en aventuras sencillas que el Quijote lleva adelante. He dicho que había 3 momentos, y con esto acabo, en el que él está dispuesto a dar la vida. Uno era por la defensa de la verdad, otra era por la defensa de la libertad, que todos son, diríamos, bienes indisponibles de la persona humana, que dan valor al carácter específico de la persona humana. Es que nosotros no venimos simplemente por evolución y por azar, sino creados y por lo tanto tenemos alma, y del alma se derivan pues todas estas realidades que son bienes indisponibles. En este caso, la verdad de lo que uno es y la libertad, que le sigue a la propia verdad. En un momento determinado, ya Sansón Carrasco, el bachiller, con el cura y deciden, pues bueno, esto ya hay que recoger a este Don Quijote y hay que llevarlo a casa porque ya su locura ya está llevándolo a la inanición. Y entonces idean hacer una batalla en Barcelona, en la playa, y allí se presenta Sansón Carrasco, el bachiller, diciendo que es el caballero de la Blanca Luna y que quiere desafiarle a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha para que deje ya de decir que Dulcinea del Toboso es la mejor y la más bella de todas las damas. Él le invita a hacer un duelo, a hacer un combate en la playa, y quien venza pues dirá si es verdaderamente Dulcinea o no. Bueno, pues eso es la trama que organizan para devolverla a casa, y en este caso Sansón Carrasco, vestido de caballero de la Blanca Luna, lo que hace es combatir con el Quijote y lo derriba. Lo derriba de tal manera que la condición se la exige. Habíamos quedado que si yo te vencía, tú, en este caso, tienes que reconocer que Dulcinea del Toboso, es decir, todo lo que ha sido el caminar de toda tu vida, tienes que reconocer que no es la más bella de todas las damas. ¿Y qué hace Don Quijote cuando le pone ya, diríamos, la lanza para exigirle que renuncie a Dulcinea? Fijaos lo que dice. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no está bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta la lanza, caballero, y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Por la verdad, por la libertad y por la honra. Aprieta, pero no voy a dejar de decir que Dulcinea del Toboso es la más bella dama de todas. Bueno, pues ya con esto, diríamos, concluimos este breve relato de lo que pueda dar de sí el Quijote, y diríamos, dentro de lo que es la tradición hispánica, es lo que más ha contribuido para crear entre nosotros un alma verdaderamente hispana, católica. Y que esto está compartido con todos
los que fuimos capaces de llevarles más allá de nuestras fronteras, pues todo lo que significa el bien de la fe y lo que llamamos, así como síntesis, la civilización cristiana. Bueno, pues perdonen todas estas realidades que rápidamente hemos venido expuesto, casi atropelladamente, pero sea mi contribución para que esta realidad de este curso sobre la historia de España puedan tener todas esas dimensiones. Sabernos con vocación, sabernos con una misión, con una mirada que redime la realidad, dispuestos al combate y a la lucha a pesar de las derrotas, con una mirada trascendente más allá de las propias derrotas, dispuestos a combatir incluso con los gigantes llamados molinos de viento y siempre dispuestos a defender la verdad, a defender la libertad y a vivir, diríamos, dentro de lo que es lo que entendemos la propia realidad de la fe. El último capítulo del Quijote, como saben, es Ya vuelve a casa y lo que hace allí es pedir confesor para confesarse y le alcanza el momento de la muerte y hacer el testamento. Es decir, todo concluye desde el principio hasta el final con lo que es el tránsito de una vida católica para dejarnos como herencia el construir el alma católica de España. Pues muchísimas gracias a todos vosotros que me estáis escuchando.